Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast y hoy estamos con mucho agrado recibiendo aquí a Carlos Delgado, un amigo de muchos años aquí de Universidad Galileo y en lo personal también. Bienvenido, Carlos, de nuevo a Guatemala. Muchas gracias, siempre es un placer venir a Guatemala y he venido muchas veces y la verdad es que siempre es un placer venir aquí. ¿Ya te gustó venir? Ya me gustó. Eso está muy bien. Bueno, Carlos, nos gustaría que nos contaras un poquito de tu background, de qué haces en la Universidad Carlos III de Madrid y en general en otra de las redes que colaboras, para que la audiencia te conozca un poco. Bueno, me llamo Carlos Delgado Clos, soy profesor catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. He tenido varios cargos, he sido 12 años vicerrector, entre otras cosas de educación digital. Luego he sido delegado del rector para mis credenciales, ahora soy director de departamento de ingeniería telemática. Y bueno, siempre en el trabajo pues me he dedicado a la tecnología educativa, al menos en los últimos 30 años, digamos. Ah, bueno, solo los últimos 30 años. Nada más. Y tanto desde el punto de vista de investigación, como el punto de vista de cooperación, como el punto de vista educativo, como docente, y como desde el punto de vista gestor, como vicerrector que fui, ¿no? Entonces, desde distintos puntos de vista, la tecnología educativa, la verdad es que es un tema apasionante, y más ahora mismo, ¿no? que está trastornando, está tocando todo lo que entendemos por educación, con la inteligencia artificial, ¿no? Son momentos apasionantes, son momentos también difíciles, ¿no? Y de prever cuál debe ser la ruta para una universidad, para un centro educativo, de mirar hacia el futuro. Y bueno, pues en eso hemos estado metidos. Excelente. Y mira, eso que tú mencionas de prever la ruta, yo creo que estamos en un momento de alta incertidumbre. Es decir, no sabemos qué va a pasar, tal vez tenemos una perspectiva de los próximos meses o del próximo año. Y creo que es importante decirle a la audiencia, está bien no saber qué va a pasar. De hecho, nadie sabe qué va a pasar en el futuro, nunca, en este caso un poquito más difícil. Pero ¿cómo están abordando esta incertidumbre, tal vez desde la perspectiva personal y también lo que has visto en tu institución o en otras instituciones en Europa o en las que has colaborado alrededor del mundo? Yo creo que no somos conscientes, ¿no? del huracán en el que estamos metidos, ¿no? El tsunami, decía Elon Musk. Sí. El tsunami, huracán, de terremoto en el que estamos viviendo, porque por varias razones. Uno, por el impacto que está teniendo en todo el mundo, un impacto geopolítico, un impacto tecnológico de las empresas en todos los sectores. Otro, por la velocidad del cambio. Es decir, que nunca hemos experimentado un cambio tan exponencial como estamos viviendo, vertiginoso, ¿no? ¿Sí? Con lo cual es muy difícil, digamos, actualizarse, ¿no? Entonces, muchas veces pues tenemos que ir por aquí, pero luego ya cambia la tecnología, que lo cual ya ha quedado obsoleto y por tanto lo hace más difícil. En tercer lugar, yo diría porque hay pocos modelos que seguir, ¿no? Es decir, que claro. Yo creo que antes con los MOOCs, los Massive Open Learning Courses, los cursos de la educación online, bueno, pues hemos estado en consorcios, edX y tal, con otras universidades, ves las buenas prácticas de los demás, podías tal, pero ahora mismo yo creo que es que no sabes en qué apoyarte, en qué basarte, ¿no? Y eso, pues, bueno, decías que está bien no preocuparse, pero es preocupante, ¿no? Genera un poco de temor, ¿verdad? Definitivamente, ¿no? Claro, bueno, como todas las universidades están despistadas y no saben qué hacer, bueno, pues estamos en las mismas, ¿no? Pero va a crear cambios en todos los aspectos, ¿no? En qué enseñar, en cómo enseñar, en las mil detalles que hemos dado por hechos, de organización, ¿no? De gestión, de contenidos, de modelos educativos, pues que todo podría o debería cambiarse, ¿no? Es decir, cómo educar a los mejores estudiantes para que cuando vayan al puesto de trabajo pues tengan los conocimientos, sepan los procedimientos que les van a servir a desempeñar su trabajo bien, ¿no? Yo creo que eso es una gran
pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Es cómo educar a los estudiantes para estos retos tan cambiantes de la inteligencia artificial. Sí. Y siguiendo en esa línea... Y con las regulaciones y las costumbres y la legislación que tenemos en distintos países que nos marcan mucho, nos claro. encorsetan, ¿no? Es decir, que eso no ha cambiado, ¿no? Sí. Tenemos ese corsé y tenemos una sociedad, un mundo que está cambiando, ¿no? Entonces, efectivamente, es un gran reto. Sí, y esa pregunta nos lleva a pensar qué podemos hacer nosotros como educadores, profesores y como universidades para impactar positivamente en esos cambios. Por un lado, entendemos que hay una serie de habilidades, tanto soft como hard, que son importantes desarrollar a los estudiantes y eso no va a cambiar. A veces es más importante preguntarse qué no va a cambiar. Fíjate que le preguntaban a Jeff Bezos de Amazon, el CEO de Amazon, y le preguntaban, ¿usted cómo hizo para planificar sus estrategias en sus organizaciones? Estoy hablando hace 10 años, le hicieron la pregunta y él decía, bueno, fíjate que mucha gente quiere predecir, decir, poner, quitar, pero a veces lo que nosotros nos planteamos es qué no va a cambiar en el mercado, qué no va a cambiar en nuestro consumidor, porque esas son verdades inmutables, digamos, que si seguimos trabajando en ese core, vamos a estar bien. Por ejemplo, en el caso de ellos decía, la gente va a querer el producto más barato y más rápido, por poner dos. Y aquí lo hablábamos, vamos a necesitar siempre soft skills y tal vez ahora más soft skills, pero también vamos a necesitar las hard skills o las habilidades duras y las habilidades blandas, pero las duras, para poder entender bien en el mundo que nos movemos y de qué forma podemos interactuar con él y no vernos engañados sin querer queriendo por la IA. ¿Qué perspectivas nos puedes dar al respecto? El problema, en primer lugar, es identificar, o sea, la IA tiene enormes problemas de todo tipo, de consumo de energía, de dependencia tecnológica, de soberanía, de bias, de sesgos, que más o menos algunos se van resolviendo y otros no, o sea, tiene otros problemas, pero es inevitable, yo creo que ahí es inevitable. Y es más, pues hay que enseñar a utilizar la inteligencia artificial, aprovecharse de ella, pues para desempeñar su trabajo lo mejor posible. Primero es darse cuenta de que la IA en el ámbito educativo entra en todos los aspectos, reemplaza, sustituye o amplifica los recursos, ¿no? Educativos. Educativos, los libros, luego tenemos vídeos, no sé qué, pues ahora además de libros, vídeos, podcasts, etcétera, pues tenemos, la IA entra ahí. Entra también a complementar al profesor. O sea, no solamente es un recurso, sino también es un conversador, mentor, socrático que puede ayudar. Y entra también a acompañar al estudiante. Es decir, si tenemos un foro de estudiantes donde discuten no sé qué, pues entra también como participante. O sea, que entra en todos los aspectos, como recurso, como profesor y como compañero de estudios, ¿no? Entra en todos los aspectos. Por tanto, puede jugar distintos roles en esto, ¿no? Y en segundo lugar, esto es el cómo, tenemos que repensar qué les enseñamos. Cuando... Por ejemplo, yo que soy profesor en donde enseño programación, ¿no? Evidentemente la programación está siendo ya, el programador está siendo complementado, sustituido parcialmente por la inteligencia artificial, ¿no? Con herramientas como Cursor y Lovable y Plot, etcétera, tantas hay que están demandando. Pero, y ahora mismo se requieren menos ingenieros software junior. Los únicos que tienen más mercado son los seniors, pero para ser senior hay que ser junior primero. Correcto, ¿no? correcto. Sí, y para poder utilizar una inteligencia artificial para programar mejor, tienes que conocer los conceptos, tienes que saber la orientación de objetos, la arquitectura. Entonces, yo que enseño en primero, les tengo que enseñar eso también, ¿no? Claro, son los hard skills. Los hard skills, ¿no? Es decir, que eso sigue siendo necesario, eso está ahí. Lo que pasa es que luego ya en los cursos superiores hay que utilizar ya herramientas más avanzadas. Pero entonces, los contenidos en los cursos bajos, en primero, digamos, ¿no? que es un programa, que es una recursión, que es no sé qué, eso hay que seguir enseñándolo, pero puedes utilizar otros métodos, utilizando inteligencia artificial, para ayudar en este camino, ¿no?
Por ejemplo, lo que vamos a probar por primera vez, todavía no lo hemos hecho, el curso, el semestre de verano ahora, es un poco utilizar la metodología de Mazur, el peer teaching, donde el profesor explica una cosa y luego, si no lo entienden, hace un clicker y no lo entienden, pues hablan entre ellos, ¿no? Porque a veces los estudiantes entre ellos pueden explicarse las cosas mejor, se ponen mejor en el papel del otro, frente al profesor que no ve ni siquiera las dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo en física, pues ha tenido bastante éxito. Entonces, lo que quiero probar es un peer teaching mejorado con IA, que además de dos estudiantes, uno explicando al otro, pues que un tercer participante que es una inteligencia artificial. Okay. Entonces, entre los tres, pues bueno, la inteligencia artificial también se equivoca, también no es correcta. No es infalible. No es infalible. Los estudiantes también. Pero bueno, entre ellos, a lo mejor, son capaces de entender ese concepto. Vamos a probar esto, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Hemos probado un chatbot para 24 horas preguntar, que está con un rack, preparado para el contenido concreto. Pero bueno, vamos a probar una experiencia colaborativa, en donde la colaboración no es solo entre estudiantes, sino también con la inteligencia artificial. Con el agente, con la IA. Entonces, probamos la IA como recurso mejorado, ahora vamos a probar la IA como agente colaborativo con otros estudiantes. Bueno, pues vamos a probar. Lo que hay que hacer es probar cosas, experimentar, no quedarse quieto. Digo, ya me contarán cómo hay que hacer esto. Bueno, eso nunca llega, porque ya cuando llegues, pues ya habrá cambiado tanto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es experimentar, probar cosas, evaluar y quedarnos con lo mejor y seguir avanzando. Pues yo creo que ahí has dado la respuesta. Es decir, ante la incertidumbre y a cómo afrontar la educación en estos tiempos tan cambiantes y tan diametralmente cambiantes, pues es fundamental experimentar y permitirse correr riesgos y fallar. Y fallar, está bien. Yo creo que eso es algo muy importante, porque a veces en la academia se quiere tener todo perfecto, lo cual no es que sea malo, pero en tiempos de mucho cambio se necesita la versatilidad para probar y experimentar. Sobre todo porque los estudiantes ahora vienen ya casi AI ready, ¿verdad? Ya vienen listos con AI. Otra cosa es que lo estén usando de la mejor forma o que podrían sacarle mucho más potencial, pero es en estos elementos donde cada profesor, cada curso y cada estudiante, cada individuo empieza a experimentar y a utilizarla de una forma que va generando un impacto, un cambio y va ganando una experiencia, porque es decir, no es lo mismo ver cómo que le cuenten a uno que la están usando a que yo la empiezo a usar con problemas reales o con mi día a día. Eso creo que es que además tiene un doble uso, ¿no? Por una parte, el agente IA para entender los conceptos de la materia en cuestión, y por otra parte, el poder interactuar con inteligencia artificial, porque eso también es una competencia que hay que enseñar. Sí. Digamos, no decir, no, está prohibido, no se puede utilizar. No, al revés. Utilízalo y además lo vas a utilizar de una forma práctica con un objetivo necesario para la asignatura, ¿no? Entonces tiene esa doble visión. Correcto. Y digamos, vemos esa parte de experimentación, de probar, y yo creo que los estudiantes están entusiasmados. Y posiblemente algunos profesores sean más innovadores y quieran probar. ¿Cómo contrastas eso con lo que mencionabas del corset, de esa camisa de fuerza que de alguna forma la Revolución Europea acerca de ella ha impuesto? Que creo que es un balance a la falta de regulación que existe en otros mercados o en otras regiones. O sea, que no es que esté mal, sino es que el mundo está buscando balancearse. Pero también tiene un impacto directo en la sociedad, en lo positivo, pero también en detrimento de la innovación. ¿Qué perspectivas tienes ahí? Tienes toda la razón. Yo creo que con cualquier terremoto, cualquier innovación o cualquier revolución, como la revolución industrial, pues hay que encontrar el camino correcto, ¿no? Con la revolución industrial, también al principio pues había muchos abusos, ¿no? Digamos, trabajo de niños, trabajo 7 días a la semana, no sé cuántas horas, ¿no? Digamos, explotación, ¿no? De personal en esas factorías, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante, ¿no? Digamos, no dar vía libre todo es válido y, por tanto, aprovecharse del ser humano de una manera exagerada, ¿no? Por tanto, esa regulación es importante. Como muy bien dices, pues claro, hay que fomentar la innovación, la experimentación, las empresas pues tienen que ser
activas y por tanto dar buenos resultados, y lo difícil es encontrar ese punto medio. Sí. Yo creo que el camino que ha seguido la Unión Europea diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que permitimos y qué no permitimos? ¿No? Que es el AI Act, básicamente dice eso, define 4 categorías, la superior, el social, digamos, la valoración social por medio de inteligencia artificial está prohibida, ¿no? En China sí existe, pero en Europa lo prohibimos. Y otras cosas, pues hay que decir, pues informando, no informando o con permisos. Yo creo que eso es una buena base sobre la cual trabajar, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde estamos desde el punto de vista de regulación? Y eso permite todavía mucha innovación, ¿no? Es decir, toda la vida, o sea, el derecho va de eso, ¿no? Es decir, de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso claro. hemos vivido del derecho romano, es decir, que identificar, no dejar de regular del todo, porque eso nos puede llevar al caos como sociedad, ¿no? Sí. La cuestión es encontrar ese punto medio. O sea, unos dicen, la regulación mata a las empresas. Bueno, si es exagerada, si no es exagerada, es bueno para el ser humano. Claro, sí. Entonces hay que encontrar ese punto medio que no mate la innovación, pero que no sea un maltrato del ser humano. Entonces yo creo que sentar las bases sobre qué es lo que entendemos como aceptable y no aceptable es un buen camino. Lo que pasa es claro que el camino es lento y como decíamos, todo avanza tan deprisa que hay que pues, tomar decisiones rápido. Hay que tomar decisiones rápido. Y dentro de esa toma de decisiones rápido, ¿qué crees tú que deberían de ser las decisiones que deberían de ya estar tomando las instituciones? Tú has tenido tu experiencia como vicerrector en diferentes posiciones durante muchos años, has tenido la oportunidad de interactuar con universidades en Europa y en el resto del mundo, pero ahora en la perspectiva de toda esta vorágine de cambios que estamos teniendo, al margen de las regulaciones, ¿qué decisiones como instituciones de educación superior deberíamos de estar tomando o cuáles podrían ser los criterios para tomar esas decisiones? Ya. Yo por una parte estoy contento de no ser vicerrector en este momento, porque cuando lo era, que entramos en edX y los MOOCs, claro, y pusimos las plataformas ahí, incentivamos para que los profesores hicieran MOOCs, bueno, pues todavía era un mundo un poco más calmado, ¿no? Sí, y aún así fue una revolución. Ya fue una revolución, efectivamente, sí. hace 10, 12 años, ¿no? Ahora mismo es que es tan difícil que ya yo prefiero estar en mi parcelita mucho más porque es realmente difícil. Yo creo que eso es, y lo ves cuando hablas con colegas de todos los lados, que realmente hay un gran despiste, ¿no? De, digamos, qué es lo qué dirección tomar, ¿no? No te puedo dar la fórmula mágica. No, claro, no existe, que es no lo que hemos estado hablando, sí, que sí. hay que experimentar, hay que evaluar y hay que copiar a las buenas prácticas, si es que las hay, ¿no? Es decir, fijarse en los demás, digamos, hablar con muchos a nivel mundial y fijarse en las mejores ideas e intentar de incorporarlas. Sí, yo creo que está sucediendo tanta experimentación, tal vez no necesariamente investigación, tal vez sí, pero es estar muy atento de qué está sucediendo, muy al día. Creo que también lo que hablabas de probar uno mismo, hacer cosas es fundamental, aunque sea en un curso, con un pequeño grupo, y luego ir escalando, compartir esas experiencias como lo estamos haciendo acá en este podcast o en las conferencias, pues es fundamental. Y si pensamos la otra perspectiva, porque al final toda la educación va para el estudiante, digamos, estamos al servicio de ellos. Pero vienen, tú lo mencionabas hace un rato, es uno de los retos es los entry levels, ¿verdad? Las personas que están recién graduándose o se van a graduar. Hay una incertidumbre que no solo la comparte la academia o los mismos estudiantes que se están graduando, sino en general la sociedad, de cómo vamos a poder incorporar esa nueva fuerza laboral cuando en nuestros procesos actuales muchos van a empezar a ser automatizados, sobre todo al nivel más de entrada. ¿Qué ves por ahí? Es que a lo mejor también hay que cambiar la concepción de junior versus senior, a lo mejor tienen que colaborar más, es decir, las estructuras a lo mejor tienen que ser distintas, ¿no? Tiene que cambiar la forma de estructurar esto. No lo sé yo tampoco, o sea, no te puedo decir.
y dependerá mucho del sector en que se trabaje. Sí, cada industria es cada diferente. industria es diferente, sí. Es diferente. Y una de las cosas que vemos en general es que tal vez el planteamiento del problema de esos entry levels está desde una perspectiva de suma cero, en el sentido de que es cierto, esos trabajos van a empezar a desaparecer o diluirse o van a haber menos. Pero por otro lado, esa nueva generación viene más AI ready y todas las empresas necesitan más esa capacidad, no solo la juventud, pero también esa nueva creatividad de gente que ya viene como más metida en el tema de IA para transformarse. Pero eso no debería ser casual, que el estudiante llegue AI ready por su cuenta, sino Exacto. debe ser planificado Exacto. en los estudios, que a veces a lo mejor es difícil de meter, ¿no? Con la experiencia que he contado yo, pues ahí sería una, pero habría que meterla de muy diversas formas para prepararle al estudiante mejor para que sea AI ready, como dices. Sí, hablamos como de las soft skills y las hard skills, podríamos hablar de las AI skills, tal vez, ¿verdad? Para que preparar a los estudiantes de tal manera que puedan aportar no necesariamente en un elemento específico fuera de su especialidad, sino que tengan más profundidad en el uso de la IA, porque el reto que nos encontramos todas las organizaciones es cómo transformarnos en ser AI first, o sea, primero AI, o que la AI sea el core de nuestra organización. Sí, sí. Entonces, yo creo que ahí hay una gran área de oportunidad para los estudiantes y, por supuesto, en estos tiempos que estamos de transición no se tienen claras, cabal, el desarrollo de esas habilidades, o no totalmente claras, pero creo que puede ser un buen llamado a la acción para todos los que nos están viendo que busquen incorporar esas habilidades de IA de una forma rápida. Pero claro, para eso lo primero que hay que hacer es formar al profesor. Sí. Porque es el primero que necesita esa capacitación de cómo para luego enseñarse a los estudiantes y para luego introducirlo en sus asignaturas. Son los primeros que hay que formar, hay que capacitar, hay que darles esas microcredenciales de inteligencia artificial al propio profesorado y al personal administrativo también, es decir, a toda la institución. A toda la organización. Toda la organización, sí. A toda la organización. Esa es una de las cosas que hemos tomado como mucha iniciativa en la Universidad Galileo, es en la formación básica de uso de IA, pero también en incluir a toda la comunidad educativa, es decir, no solo al estudiante y al profesor, que son fundamentales, sino también a todos los demás actores dentro de la organización, y eso creo que es muy importante. Por otro lado, también creo que las universidades tenemos una responsabilidad, porque por el hecho de que trabajamos con conocimiento, nos toca enseñar, etcétera. Estamos más cercanos, algunos que otros, a estos cambios. Pero como bien mencionábamos, mucha gente no está tan atenta, ¿verdad? Sí, y yo creo que solo el hecho de tener difusión y de hacer sensibilización del tema, ya estamos aportando bastante, más aún si tenemos algunos programas piloto iniciales acerca de cómo capacitar o cómo adquirir estas habilidades. Es fundamental. Y si tú le pudieras dar una recomendación o algunas pautas a profesores que nos estén viendo para adoptar la IA, yo sé que ya nos has comentado un poquito, pero si quisieras ampliar un poquito más al respecto. Bueno, yo creo que las universidades somos instituciones educativas que enseñamos, pero lo primero que tenemos que reflexionar es convertirnos en learning institutions, o sea, instituciones no solamente que enseñamos, sino que somos capaces de aprender y reinventarnos, aplicarnos esa capacidad de conocimiento y de transmitir conocimientos a nosotros mismos, los primeros que tenemos que... Entonces, eso implica que desde los senior management, desde las partes ejecutivas de la universidad, tienen que poner en marcha pues, planes estratégicos para que esta propia reinvención ocurra dentro de la propia institución, ¿no? Yo creo que es una reflexión que a lo mejor, no sé si muchas se la han hecho, pero yo creo que sería importante que se las hicieran pues, para reinventarse, aplicar muchas de las, en el ámbito de la empresa, digamos, hay
múltiples, digamos, teorías, ¿no? Digamos, pues aplicárselas a sí mismo, no solamente enseñarse a los estudiantes, sino aplicárselas mismo para poder sobrevivir y poder, bueno, pues florecer en este futuro tan cambiante que nos espera. Eso es, florecer en este futuro lleno de oportunidades. Pues muchas gracias, Carlos, por esta entrevista, ha sido fantástica y creo que nos quedamos con eso, nos quedamos con que hay que reinventarnos y eso es a lo que vamos. Así que esperamos que con este podcast haber podido contribuir un poco en ese cambio de paradigma y ese enfoque de estar reinventándonos continuamente. Gracias. Gracias, Ricardo.